país está envuelto en violencia. Lo que pasa es que el secuestro ya no toca los bienes de alguien, sino toca a alguien mismo. Es un problema grave, es un delito muy impactante. No sabes en qué momento te toca a ti. Entonces esto ya es de una gravedad inmensamente mayor. Me quedó de hablar en la noche, entonces se me hacía raro que no me hubiera llamado. Y no me contestaba el celular, no me contestaba el Nextel. Me empecé a preocupar, pero bueno, dije, pues probablemente los apagó porque todavía está en el cine o no, donde está no hay señal, fue lo que me contesté a mí misma. Al otro día en la mañana, a las 7:30, 8 de la mañana, empecé de nuevo a marcarle y no me contestaba. Me pareció ya sumamente alarmante. Empecé a hablarle a algunos amigos que él tenía y que usualmente pues, salía con ellos como para saber si lo habían visto, en dónde lo habían visto. Y bueno, preguntando, dos de sus amigos me comentaron que había ido al cine de Plaza Universidad con una mujer que le había presentado a un hombre llamado Jacobo Tagle-Dovín, que ahora se forma parte de la organización delictiva que lo secuestró. Lo que hice fue empezar a reportar al 060 que mi hijo no aparecía, la camioneta. Empezamos a buscarlo, fuimos a Plaza Universidad, fuimos a los principales restaurantes que hubiera alrededor con el fin de ver si lo encontrábamos. No dábamos con él. Sin embargo, el chofer de mi hijo le hizo un comentario a uno de mis sobrinos que me andaba ayudando a buscar a mi hijo, que había ido a recoger a una mujer a la esquina de Carrassi e Insurgentes, que ahí lo habían visto. Pero lo que sí encontramos fue la camioneta en la calle de Carracci, cerrada de empresa, porque ahí como a 50 metros vivía Juana Hilda González Lomelí, que fue la casa de seguridad que emplearon cuando lo secuestraron. Entonces, bueno, a partir de que encontramos la camioneta, pues empezó la penuria, porque sabíamos que algo le había pasado y era indudable. Encontramos la camioneta mal estacionada, pero cuando ya estábamos ahí, una persona se me acerca, un hombre más o menos como de unos 40 años, me acuerdo perfecto, de lentes, de barba, delgado y de traje, y me pregunta qué es de mí la persona que venía en esa camioneta. Entonces yo le digo que es mi hijo, que si él sabe algo, y él me dice, mire señora, yo ayer cuando llegué en la noche, esta camioneta no estaba aquí, esta camioneta estaba a la vuelta, y yo vi que estaba bajando una persona de ahí, es todo lo que yo sé. Y lo que hice fue preguntarle a un policía que está ahí en la calle, que cuida unos consultorios, que yo andaba buscando una mujer alta, delgada,
de busto prominente, de cintura breve, le di todas las características. Entonces me dijo, mire señora, en el departamento 400, en el cuarto piso, en Perugino, ahí en esa calle, hay mujeres de ese tipo. Dice, y ahí es más, ahí llegan judiciales. Mi sobrino se acercó al edificio, tocó, salió un pequeñito más o menos de 11 años y mi sobrino le dijo, oye, quiero ver a las muchachas del 4. Y entonces el niño dice, no te van a abrir porque anoche hubo problemas en ese departamento, hubo mucha violencia, hubo disparos, incluso sacaron a alguien herido y mi mamá tuvo que limpiar la sangre. Entonces, bueno, pues cuando yo me enteré de eso, de hecho ahí perdí el conocimiento, entré en un shock espantoso. Entonces nosotros lo que hicimos fue pedir que peritos vinieran y sacaran huellas dactilares, a ver qué arrojaba. Y además pedimos que preservaran el lugar. Nunca se quedó ningún policía a cuidar el lugar. Por eso pudo huir Juana Hilda González Lomelí, por eso pudo huir César Freire y bueno, pues todos los cómplices. Después de 2 días llega el cateo, se meten al departamento, ya no encuentran a mi hijo. Yo desde ahí me di cuenta que no iba a ser fácil el camino. Me di cuenta que había gente muy torpe en la policía y me di cuenta que había gente con una gran insensibilidad hacia la desgracia que cualquier ciudadano puede vivir. Ellos solamente nos ven como estadísticas. Ellos están acostumbrados a ver muertos, heridos, robos, de todo. O sea, para ellos es como una rayita más, ¿no? Entonces no nos ven como personas, no nos ven como seres humanos, nos ven como objetos y como cosas molestas para ellos. El equipo que integra la Fiscalía de Seguridad de las Personas, que es como se llama todavía, una fiscalía especializada en este tipo de delitos, es de lo mejor del país, ¿no? Entiendo que todavía está encabezada esta fiscalía por el licenciado Jesús Jiménez Granados, que es un investigador de primera, muy competente, muy especialista en este tema. Y en el tiempo en que yo fui procurador y él estuvo pues dentro de mi equipo, bajo mi dirección como procurador, resolvió de 100 casos, 99 resolvía, ¿no? Y con mucha eficacia, en 2 sentidos: muy buen investigador y su equipo de él, ¿no? Su equipo, policías judiciales, agentes del Ministerio Público, peritos, muy buenos para la investigación y muy hábiles por la experiencia que fueron adquiriendo en el trato de los familiares que viven un momento terrible y que están dispuestos a lo que sea con tal de preservar la vida de su familiar, ¿no? Del secuestrado. Y ellos manejaban muy bien eso. La garantía que dábamos siempre, y que yo la repetía muchas veces ante los medios de comunicación, es que la prioridad era preservar la vida. Yo acudí a mis sobrinos, acudí a mis hermanos, acudí a mis cuñados y todos me ayudaron primero a buscar a mi hijo y después a relevarnos cada 12 horas o cada 8 horas. Hacíamos turnos para tener vigilado el edificio y que no fueran a sacar a mi hijo, porque nosotros suponíamos que lo tenían adentro. Era obvio que ahí había llegado porque estaba la camioneta, ya me habían dicho que alguien lo había bajado de ahí. Entonces yo esperaba que estuviera en el departamento. Nunca nadie hizo su trabajo. Fue una negligencia total de parte
de ambas procuradurías, tanto de la del DF como de PGR en ese entonces. Tenemos una tradición muy larga de corrupción dentro de las áreas de procuración y administración de justicia, que ha ido disminuyendo, que ha cambiado en matices importantes, pero que sigue siendo ahí un lastre, ¿no? Quedan muchos sectores donde hay corrupción. Yo me di cuenta que las cosas no iban a ser fáciles, que yo estaba sola. Sacaron una alfombra, cambiaron alfombra de un departamento. Yo lo denuncié de inmediato a la Procuraduría. Nunca llegó nadie a querer ver por qué estaban cambiando la alfombra de ese piso. Ahora sé que es porque de ahí sacaron a mi hijo muerto y pues había sangre probablemente en el tapete o en la alfombra, pero ellos nunca quisieron intervenir. Y yo me pongo a pensar ahora que es porque lo estaban protegiendo. Alguien de policía judicial lo debe de haber conocido y le sirvió lo que ellos llaman vulgarmente de muro. Es un problema, yo diría que más bien de capacitación de personas y de buena selección de personal sustantivo, de investigación, de Ministerio Público, de peritos, ¿no? Más que de leyes. Y yo supe por la antena de Nextel cuál era la última antena que él había usado. Entonces yo tenía la certeza que algo le había pasado ahí. Yo me aferré hasta el último momento a tratar de sacar la verdad porque yo sabía que ahí era donde algo había pasado. Eso ya no tenía yo ninguna duda. Yo no sabía quién lo había hecho ni por qué lo había hecho. Aparte, con mucho miedo porque yo ya sabía que era un secuestro. Lo que pasa es que el secuestro ya no toca los bienes de alguien, sino toca a alguien mismo. Entonces esto ya es de una gravedad inmensamente mayor. Hay un solo nivel, que es el criterio absoluto de la ética, que es la vida subjetiva como sagrada. No hay algo mayor, es decir, no hay un criterio mayor para medir el bien o el mal de algo, la justicia o la injusticia. Es la afirmación o negación de la vida del sujeto humano. Eso ya es lo último. Entonces, cuando se juega sobre ello, ya se ha llegado a un punto en donde todo lo demás es posible, es decir, donde ya todo se ha derrumbado. Es un problema grave, es un delito muy impactante que deja una marca al secuestrado, a la víctima directa y a las víctimas indirectas, sus familiares y gente cercana, que a veces culmina con lesiones, con mutilaciones o con la misma vida, con la pérdida de la vida de la víctima, que es muy grave, que debe tener una sanción alta. Había gente que nos estaba vigilando en la noche y en la madrugada y bueno, pues con el pánico de que nos saquen un arma, nosotros no llevábamos armas. Fue un momento de muchísimo estrés, de mucho miedo, de mucho pánico. Y bueno, pues ahí empezó la cadena de dudas, de no saber qué era lo correcto, porque nunca recibimos la asesoría que nos debieron de haber dado en AFI. Nosotros permanecimos ahí tratando de saber algo, de ver algo para encontrar a mi hijo, situación que no se dio. Después de un tiempo, más o menos de 20 días, nos mandaron fotos de mi hijo secuestrado, vendado. Nos mandaron un comunicado pidiéndonos una exigencia económica y además diciéndonos que si queríamos negociar tendríamos que poner una esquela en el periódico Universal dirigida a la familia Alarcón Zamora. Pero lo más escalofriante que yo recuerdo haber vivido fue que en el siguiente comunicado los secuestradores me cuestionan y me recriminan el que yo hubiera entregado a la policía las fotos de mi hijo y el comunicado. Entonces yo ahí me di cuenta que había comunicación entre alguna de las procuradurías y los secuestradores. Y eso era de miedo, eso era de pánico, eso era escalofriante saber que ellos estaban del otro lado también. Yo hice público el secuestro de mi hijo a los 7 meses de secuestrado. Cuando se pierde la comunicación con los secuestradores, cuando
nosotros nos damos cuenta que algo está mal. Que son los secuestros para extorsionar a la familia o a la misma víctima y paguen una cantidad mediana o alta de dinero. Ese tipo de secuestros está presente. A veces se suman, y la estadística nos da datos falsos, se suman unos y otros. Y el secuestro propiamente dicho, que es la sustracción de una persona, el meterlo en una casa de seguridad, en un lugar reservado, por tiempo indefinido, porque a veces las negociaciones para obtener el rescate duran semanas o meses. Ese es el más grave, ese es el que causa el mayor impacto, el que deja marcada a la persona con una sensación de inseguridad, de angustia, a la familia, que los hace a veces cambiarse de ciudad. Ese es el grave. Sin embargo, a mí mi corazón me decía que algo andaba mal. O sea, no era normal la conducta de los secuestradores, no era normal que se hubiera perdido la comunicación con ellos. Yo en mi desesperación de no recibir respuesta de ellos, incluso acudí a una televisora, exactamente a un comunicador, y por 7 días en un noticiero, específicamente en el canal 7, al iniciar las noticias sacaban un comunicado que decía: familia Alarcón Zamora, a favor de comunicarte con Isabel. Yo ahí decía, es que ellos lo tienen que ver, o sea, alguien de todos los secuestradores pues deben de ver este comunicado, entonces se van a volver a poner en contacto conmigo. Cuando yo vi que pasó un mes y medio y no se comunicaron, yo sabía que algo ya había pasado, pero antes de llegar a esto, yo entré en una crisis tremenda de desesperación, de espera, porque pues no pasa nada, o sea, tú no puedes salir a trabajar, tú no puedes hacer tu vida, no puedes siquiera acercarte al teléfono porque te da pánico a ver a qué horas suena el teléfono, y cuando suena sientes que la vida se te va, porque a mí me tocó ser la negociadora, y uno se plantea, y si hago algo mal y no regresa, y si yo me exaspero y resulta que ellos pierden el control, en fin, es mucha responsabilidad. Decir que el ser humano es un ser vivo es decir que es un ser vulnerable. Entonces, tomar ese bien absoluto y vulnerable, que es la subjetividad humana viviente, como un objeto, el cual se sustrae de la vida cotidiana, que sería un secuestro, y pedir un dinero por esa vida, como tal, creo que no existe un crimen mayor. Todo lo que tenga que ver con toda la información, entrevistas, indagar de una manera muy discreta, sin que encubierta. Yo me disfrazaba, me ponía pelucas, andaba en fachas, o sea, para obtener información de la colonia, de quiénes eran estas personas, quiénes llegaban. Platicaba con el cartero, con una señora que vendía quesadillas, con el policía, con el de la luz, o sea, con el del gas, con todo el mundo platicaba a ver quién me daba información de estas personas. Y entre toda la información que yo recabé, supe que una de ellas era bailarina, que ahora sé que es Juana Hilda González Lomelí, que pertenecía al grupo Clímax. Indagando, averiguo que el grupo, el dueño está en Veracruz. Llego a Veracruz y le digo que necesito hacer un evento, que yo trabajo para una empresa, pero que mi jefe quiere ver a todas las bailarinas, que porque la comida es para hombres. Entonces me dan un CD y me dan fotografías de las mujeres. Yo regreso a la colonia con la señora de las quesadillas y le pido que me identifique entre todas las mujeres quién es la persona que vivía en ese departamento, y ella me la identifica. Yo todavía ahí pensaba que mi hijo estaba vivo. Me quedo toda la noche, me doy cuenta que llega Freire, porque yo ya también tenía una fotografía de Freire. Empiezo a seguirlos, ellos salían,
Y nosotros los seguíamos pensando en que nos iban a llevar a la casa de seguridad, porque siempre mi ilusión y mi sueño era encontrar a mi hijo en la casa de seguridad y poderlo rescatar. Hablamos con AFI, en fin. Nos decían que pues no, ellos no hacían rescates a menos que supieran que la víctima no corría riesgo. Yo no les quería decir lo que yo había descubierto porque yo ya tenía miedo de decirlo. Siempre hay nuevas cosas con que investigar. Debe haber ahí autorización, permisos para intervenir teléfonos. Los jueces deben ser muy ágiles en esto porque se requiere la autorización de los jueces. Hay aparatos excelentes porque esa es la clave. Hay que investigar a través de las llamadas. Ahora por los mensajes del internet, también mecanismos y aparatos modernos para poder saber de dónde viene un mensaje, detectar lugar, seguir a la persona a través de este tipo de ligas que se dan entre las llamadas, capacitar policías especializados. En el secuestro quizá es en el caso en el que se justifique entrar a un domicilio sin orden de cateo, si está de por medio la vida. Y ahí no habría sanción, ¿no? Porque es un caso urgente donde se tiene que salvar la vida de alguien y ahí los policías saben que se les va a apoyar si es que reciben la orden de entrar a una casa porque se sabe que ya con certeza que hay ahí un secuestrado o varios, que pueden hacerlo sin esperar la orden de cateo, pero es un caso de excepción, no puede ser usado para cualquier tipo de delitos, porque también caeríamos en abusos, en riesgo de rompimiento de un sistema de garantías y de derechos individuales, ¿no? Pero sí muy buenos policías, de investigadores y de reacción, de intervención. Nosotros en la Procuraduría teníamos entonces y sigue existiendo el GERI, Grupo Especial de Reacción e Intervención, que son para reaccionar rápidamente y para intervenir en lugares donde se está cometiendo un delito. Y se necesita capacitación. Tuvimos bajas entre ellos en algún momento, ¿no? Freire me fue enseñando su mundo en el que él se movía. O sea, yo supe que él tenía un amante que se llamaba Kiovsky Salazar Juárez. Me enseñó dónde vivía la mamá de Kiovsky, me enseñó dónde iba a hacer sus santerías. O sea, me fue enseñando como el mundo de él, ¿me entiendes? En una ocasión estábamos mi hermano y yo vigilando. Juana Hilda nos descubre y lo que hace muy hábilmente es llama a ella a la policía y le dice que nosotros la queremos secuestrar. Entonces llega la policía, trata de detenerme y yo les dije que no, que por supuesto que era al revés, que la secuestradora estaba allá adentro, pero muy torpemente el policía judicial del DF la deja ir. Como tal, creo que no existe un crimen mayor. Casi matarlo sería menos, porque por último, si se lo mata, bueno, se lo ha eliminado, pero no se ha jugado sobre su vida. Los que lo cometen deberían ser muy duramente juzgados. Cuidado, sabemos que en gran parte a veces son víctimas de una sociedad también que ha cometido con ellos muchas injusticias. Pido gafes, en lugar de pedir AFIS, pido gafes, que es gente del ejército, y los gafes con una habilidad increíble la hacen regresar al departamento y la detienen en ese momento. Cuando yo les dije que ahí estaba, todo lo he hecho yo hice los seguimientos, yo di con ellos, sé estos y estos domicilios, y Freire está en tal lugar. No pudieron entrar por Freire, porque era como allanamiento de morada, entonces supuestamente lo estaban esperando que saliera. Freire salió, yo creo que en la cajuela de un coche,
Y en una de esas veces que yo fui, yo escuché que Kiopsky le dijo a otra compañera, mañana me voy con el Yankee es Freire. Me dice, mañana me voy con el Yankee a San Salvador. Entonces yo cuando oí eso, pues quiero decirte que el alma se me fue, porque yo dije, ¿y mi hijo dónde está? Sale Kiopsky Salazar del restaurante Angus, se sube un taxi, no de esos de sitios, sino de esos particulares. Yo me subo en otro taxi y la voy siguiendo con mi hermano y yo nos subimos detrás de ella, o sea, detrás del vehículo. Vimos que se bajó en Mier y Pesado y Obrero Mundial y yo me bajo corriendo porque yo quiero agarrarla antes de que se meta al departamento. Y cuál va siendo mi sorpresa, que cuando yo voy a estirar la mano para jalarla, veo venir a Freire que le grita. Entonces yo cuando veo a Freire, entro en una sensación espantosa porque es de impotencia, de rabia. Le empiezo a gritar que se entregue, que porque está rodeado de AFIs, que le pregunto por mi hijo, por supuesto que no había un solo AFI. Él pensó que sí había AFIs, porque yo creo que él mismo nunca pensó que yo hubiera dado con él. Y como respuesta se saca un arma de la cintura y me apunta. Yo en ese momento pensé que realmente yo me moría, o sea, yo dije, hasta aquí llegué, ¿no? Pero gracias a Dios, mi hermano se había quedado pagando el taxi. Dice mi hermano que él alcanzó a ver que me tenía apuntando el arma. Mi hermano lo que hizo fue llegarle por la parte de atrás, jalarle los pies y derribarlo, porque mi hermano no se podía enfrentar tampoco a él con el arma, lógicamente. Entonces lo derriba, bota el arma y mi hermano se le empieza a ir a los golpes a él. Yo empiezo a buscar una patrulla y bendito sea el Señor y la Secretaría de Seguridad Pública ahí, aparece un policía y le enseño mi denuncia, que él es César Freire Morales. Le digo que tiene un tatuaje en el brazo derecho de una mujer. Lo someten, le quitan el arma, le levantan la playera y efectivamente tenía el tatuaje. Entonces le digo que se comunique a Siedo, que necesito que lo entreguen a Siedo. Yo empiezo a hablar a Siedo y bueno, así es como se logró la segunda captura de César Freire Morales. Y de ahí, bueno, pues ya fue Alberto Castillo Cruz y luego ya fue Tony Castillo Cruz. Y últimamente se detuvo también a Yael Malagón Uscanga, que también forma parte de esta organización delictiva. Su actuación fue muy positiva en cuanto a todo lo que aportó a los investigadores. Con trabajo de ella directamente, se puso a averiguar, a hablar con vecinos, a interrogar, a investigar. Hizo un trabajo muy a fondo. Lo que yo creo, y se lo manifesté a ella, que no es lo conveniente, ni lo correcto, ni lo socialmente valioso, porque puede acarrear consecuencias que no se pueden prever. La sociedad entera tendría que preguntarse a qué situación ha llegado para que se cometan este tipo de crímenes. Es obvio que hubo fuga de información por alguna de las dos procuradurías. No sé de cuál, pero sí hubo fuga de información y alguien de los secuestradores o los secuestradores tuvieron todo el tiempo acceso a mi expediente. Es un cierto deterioro moral, es decir, es ya una enfermedad social muy profunda, que cabe entonces preguntarse desde el gobierno a las entidades educativas y por supuesto a las estructuras económicas de injusticia y demás, cómo se logra llegar a tales efectos. Pues lo único viable son las carteleras. Hablé con una persona que produce lonas, me regaló la lona. Hablé con otra persona, me prestó la cartelera. Cité a 2 televisoras porque yo quería que pasaran la noticia para ver si alguien los conocía. Pero bueno, de ahí se hizo un boom, porque en primer lugar nunca nadie se había atrevido a señalar públicamente a un secuestrador por el miedo. Y mucho menos se atrevió a ponerle cara, nombre y apellido. Entonces eso fue algo que la sociedad no se lo esperaba y los medios mucho menos. Y quiero decirte que los medios han sido una parte vital en esto, porque si ellos no hubieran dado esa difusión, las personas no hubieran visto la cara de ese secuestrador y no hubieran denunciado los delitos que han seguido denunciando. Porque después de esto, gracias al Espectacular, tenemos probados 4 secuestros y un cadáver que encontramos en Morelos.
En los ambientes donde un delincuente vive de cualquier tipo, secuestrador, narcotraficante, sus amistades, sus conocidos, pues le dan cierta protección, no se cuidan de denunciarlo, no lo denuncian, lo esconden si se requiere, pero eso es no para cierto tipo de delitos, para cualquiera, ¿no? Para todos los delitos. Siempre su grupo social tiende a darle alguna caparazón de protección, ¿no? Toda la familia participa en el secuestro, porque por ejemplo el cuidador pone a la esposa a que asíe los cuartos, a que le lave la ropa, a hacer la comida. Hay niños que están acostumbrados a ver a un hombre secuestrado, con los ojos vendados, y ellos andan jugando. Ha habido veces que llega AFI, los rescata y los niños andan jugando junto al secuestrado. Ha habido ocasiones en las que no les permiten siquiera bañarse y ahí mismo defecan, ahí mismo comen y hacen sus necesidades. Y todo esto la familia tiene conocimiento. A veces los ponen en un cuarto y ellos siguen teniendo su actividad normal y todos en la casa saben que ahí en esa recámara hay un secuestrado. Todas esas familias saben qué clase de personas tienen dentro de su familia. Sin embargo, ellos se hacen las víctimas y terminas tú siendo la maldita del cuento. Esta gente ya ha perdido también la sensibilidad cultural, ética, muchas veces porque la sobrevivencia es casi animal. Tienen que comer cada día como pueden en un pobre tiradero de basura. Una gente que está a ese nivel, bueno, que le vengan a preguntar que es un gran crimen secuestrar a alguien. Diría, bueno, ¿y usted no ha visto que yo estoy secuestrado todos los días aquí en medio del excremento y el mal olor como si fuera la normalidad? O es decir, cuando se logra tener millones de personas en situación, tienen que producirse algunos de estos hechos. Ahora, ¿qué es lo que se piensa? Mandar al ejército, a la policía, a todo para ver los criminales. Y después se entrega el petróleo, se entrega la televisión, se permite que se pague una deuda injusta que se ha pagado muchas veces, se empobrezca al pueblo, la gente no tiene cómo comer. Eso no es parte del análisis. El análisis es mandarle policía al criminal. No, hay gente que, claro, como decíamos, el pobre persona secuestrada está enjaulado y puede estar en una casa donde hay niños enfrente al enjaulado. Pero si vamos a Netza y vemos un tiradero, habrá niños que están juntos pues a esos tiraderos donde tienen que pipanear para sacar 3 o 4 papeles que después venden por kilo. Esos están secuestrados todos los días también. Es decir, la sociedad también ha llegado a un grado de insensibilidad muy parecido al secuestrador. Una injusticia se ha cumplido, pero yo no lo noto. Definitivamente las mafias en este país, y la del secuestro es una de ellas, porque hay redes de prostitución, redes de pornografía, hay redes de narcotráfico que no se hubieran enquistado en el país si el gobierno no lo hubiera permitido. No hay pobres y no habría necesidad si el mismo gobierno corrupto no los obliga a que roben esas gentes. Sí, ellos son los que ponen la muestra de saquear el país. Ellos son los cómplices de que haya todo ese índice de secuestros. No hay trabajo, hay pobreza, hay hambre. La gente, desgraciadamente, por su falta de valores, por su falta de criterio y, por qué no decirlo, hasta por su flojera, prefieren la vida más fácil a que sea como debe de ser trabajando. Mira, yo creo que los ciudadanos tenemos que despertar. Tenemos que sacudirnos como sociedad y exigirle a los funcionarios que cumplan con su trabajo, porque nosotros les pagamos con nuestros impuestos. Tenemos que meter la mano para que los diputados y los que ven con leyes no vean nada más por aprobarse cosas para ellos y presupuestos y demás, y vean por las necesidades de la ciudadanía. Sí, es una sociedad muy brutal, con muchos pobres. Esa insensibilidad de parte del gobierno y de la sociedad pues produce también la insensibilidad de la parte contraria, que dice, bueno, ustedes son insensibles, pues no me vengan a mí pedir sensibilidad. El país está envuelto en violencia de todo tipo, y creo que nosotros no podemos permitir a los ciudadanos seguir así, porque no sabes en qué momento te toca a ti, no sabes en qué momento eres víctima de que te bajen en un semáforo, o te roben un hijo, no sé, estamos expuestos a todo.
No convertirnos en cómplices de los delincuentes. ¿En qué sentido? En que debemos de denunciar. Cuando yo encuentre a mi hijo, encuentre a Jacobo y a Brenda, en ese momento se cierra el caso. Antes no. Así me lleve la vida entera en esto.